Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del uso horario que estén escuchando este podcast. Me presento, mi nombre es Samuel Santamaría Ariza del curso 904. En este podcast, el día de hoy vamos a abarcar un tema bastante profundo, bastante denso, el cual es el Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo? ¿Qué impactos tuvo en Bogotá, en Colombia en ese momento? ¿Por qué surgió el Bogotazo? Y, y qué consecuencias dejó en Colombia a través de los años. Bueno, para, para abarcar primero este tema tenemos que irnos a las causas del Bogotazo. Una de las primeras causas del Bogotazo fueron las tensiones políticas y sociales, ya que Colombia estaba dividida entre dos principales partidos políticos, los cuales son el Partido Liberal y el Conservador. Eh, Como líder del Partido Conservador en 1947 a 1948 era Lauro Gómez. Y por el otro lado, el líder del Partido Liberal era Jorge Eliezer Gaitán. Colombia se encontraba dividida en estos dos partidos, en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. Colombia presentaba grandes divisiones en el país, y esto generaba fuertes tensiones políticas y sociales. También había una gran desigualdad social y económica, como en grandes periodos de la historia o en el mundo, y que actualmente siguen habiendo en Colombia desigualdad social y económica. La mayoría de la población rural y urbana vivían en condiciones de pobreza y marginación. También lo que fue una consecuencia de una causa del Bogotazo fue el liderazgo de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un líder, un caudillo, un hombre que dirigía masas, un gran político en Colombia, y él abogaba por las clases populares y denunciaba las injusticias sociales que en ese momento en Colombia se estaban presentando. Gracias al Partido Liberal, él fue creciendo a gran escala por sus ideales. Para también abarcar un poco más este tema, tenemos que saber quién fue Gaitán, qué hizo Gaitán para ser tan querido por el pueblo colombiano en ese momento. Gaitán nació en 1903 y murió asesinado en 1948, 2 años antes de que subiera a la presidencia. Gaitán, como lo dijimos antes, fue un político destacado y fue un abogado colombiano. Gaitán fue conocido por su lucha en favor de la justicia social y los derechos de las clases populares. Él nació en Bogotá y estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Gaitán se destacó demasiado rápido, escaló rápidamente como un orador, un defensor ferviente de las causas sociales, un defensor de las causas sociales a capa y espada. Esta gran característica de Gaitán lo llevó a ser elegido como representante a la Cámara, y más tarde fue alcalde de Bogotá y ministro de Educación. Gaitán lideró una corriente dentro del Partido Liberal llamada gaitanismo, que abogaba, como ya lo hemos mencionado antes,
ya como lo hemos hablado antes, abogaba por las profundas reformas sociales, por la desigualdad económica y social que había en Colombia en ese momento. Su popularidad creció especialmente entre las clases bajas y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque él abogaba por estas mismas clases, él luchaba por unos derechos para estas clases, para que no hubiera desigualdad, no hubiera más desigualdad en estas clases. Y gracias a esta defensa contra los, contra los obreros, escaló rápidamente y fue una figura central en la política colombiana de esta época. Eh, en el 9 de abril de 1948, 2 años antes de subir a a la presidencia, Gaitán fue asesinado a base de disparos. El culpable se desconoce hasta la actualidad, pero hay varias hipótesis. Una hipótesis que destaca del Bogotá, del asesinato de Gaitán, es que en plena Guerra Fría no querían que en Colombia entrara el comunismo, que no entrara el comunismo en Colombia, y quizás fue asesinado por los Estados Unidos, ya que Fidel Castro estaba en Bogotá, en Colombia, en ese momento para apoyar este gran cambio que iba a haber en Colombia gracias a Gaitán. La muerte de Gaitán generó grandes disturbios, lo que desencadenó rápidamente el Bogotazo. Bueno, ya conociendo a Gaitán, ¿quién fue Gaitán? ¿Qué hizo Gaitán para ser tan importante en este momento? Eh, ya conociendo quién fue Gaitán, qué hizo y y por qué era un caudillo, un ganador de masas, de gente, un querido por el pueblo, como pocos políticos en la actualidad en el mundo. No subió a la fuerza, sino no se ganó el cariño de la gente a la fuerza y por medio de dinero, sino se ganó el cariño por sus ideales. Bueno, el Bogotazo es ese nombre se le fue dado a la serie de violentos disturbios que ocurrieron en Bogotá. Los disturbios comenzaron a escalar rápidamente en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 9 de abril. El asesinato de Gaitán provocó una indignación en Bogotá, una rabia entre sus seguidores y gran población, ya que él era querido por el pueblo, era un caudillo. La noticia de la muerte de Gaitán escaló obviamente muy rápido, ya que era un político demasiado importante, y en cuestión de horas Bogotá cayó en un caos total. Bogotá fue totalmente destruida, llena de disturbios por el asesinato de este hombre tan importante que generó esta revolución contra Colombia, contra la mal política que había allí, se podría decir. Esto produjo, el Bogotazo en grandes horas produjeron disturbios, saqueos, incendios, grandes enfrentamientos armados y destrucción de propiedad, tanto como pública y privada. Los transportes en Bogotá, el transporte en general, se paralizó totalmente. Las comunicaciones se interrumpieron y el orden se desintegró en Bogotá. Bogotá se encontraba en un caos tremendo. El Bogotazo no solo afectó a la ciudad de Bogotá, sino que en otras partes de Colombia
fue un punto de inflexión, fue un punto de caos en ciertas ciudades de, de Colombia, en ciertas partes de Colombia, ya que Gaitán tenía demasiados seguidores. Eh, este impacto, esta revolución, esta, esta revolución impactó a Colombia, marcó la historia de Colombia, ya que marcó el comienzo de una época de violencia política conocida como la violencia. La violencia, un periodo de conflicto entre liberales y conservadores. Como lo hablamos al principio, Colombia aún seguía dividida en el Partido Liberal y en el Partido Conservador, ya que cientos de miles de muertos y desplazados habían ocurrido por los liberales y los conservadores. El impacto del Bogotazo trascendió la política interna de Colombia, ya que se produjo durante la novena conferencia panamericana, un evento internacional que buscaba la cooperación entre las naciones americanas y que se celebraba en Bogotá en esos días. La violencia desatada fue tanta la violencia que se produjo en Bogotá que, que, se, que se suspendió esta reunión. Eh, bueno, el Bogotazo es algo que aún deja marcada la historia de Colombia, deja manchada la historia de Colombia, ya que nos preguntaremos, nos quedamos sin ver quién pudo ser Gaitán, que un buen líder ya, cómo pudo liderar el país. Eh, y aquí nos muestra una vez más que la violencia no nos lleva a nada bueno y a veces por injusticias el pueblo decide tomar acción por sus propias manos y no termina bien. La ciudad terminó totalmente destrozada, terminó totalmente desgastada a las grandes manifestaciones, ya que se destruyeron edificios, incendiaron edificios, tiendas saqueadas y hubo varios enfrentamientos con la policía y el ejército. Eh, hay un promedio que se hizo que se estima que murieron entre 2.500 y 3.000 personas durante estos disturbios. Esto nos dejar ver lo grande que fue este impacto, lo grande que fue este impacto, cómo impactó en Bogotá, y no solo en Bogotá, sino en Colombia, lo grande que fue eh, este evento que dejó, que siempre se recordará y dejará marcada la historia de Bogotá. Eh, en 1958, aún se encontraban en el periodo de la violencia y resultó en la muerte de entre 200.000 personas y 300.000 personas. Es decir, en el transcurso de 10 años, de 1948 a 1958, hubieron 200.000 o 300.000 personas en todo el país. O sea, el Bogotazo no solo impactó la capital, impactó, impactó todo Colombia. Entonces, hubo también, después de este evento, o durante este evento, hubo una gran desconfianza política y este evento tenía una gran desconfianza política por medio de los partidos del Partido Liberal y el Partido Conservador, lo que dificultó la gobernabilidad y la reconciliación nacional, ya que atravesaban un fuerte momento y Colombia se encontraba muy quebrada ya
por esto que había pasado anteriormente. Impactó en gran manera la economía y infraestructura. La destrucción causada por el Bogotazo afectó gravemente la economía de Bogotá, de la capital, de la infraestructura de la capital, ya que edificios fueron incendiados, saquearon tiendas y en Bogotá y en Colombia en general sufrió grandes daños significativos en la arquitectura o la infraestructura de Bogotá y Colombia. Y pues obviamente una reconstrucción de esto eh, fue considerablemente caro y no se tiene un número estimado de esta reconstrucción. Eh, también cambió, también hubo un cambio en la política nacional. A largo plazo, el Bogotazo llevó a cambios significativos en la política colombiana, incluyendo la eventual creación del Frente Nacional, un acuerdo de poder un acuerdo de poder compartido entre los partidos liberal y conservador, mm, para por fin ponerle fin a la violencia que atravesaba el país. El Bogotazo, en resumen, el Bogotazo siempre será recordado, será un evento crucial en la historia de Colombia, algo que los jóvenes no debemos, no debemos olvidar y recordar un poco la historia de nuestro país, eh, de, de qué procesos ha atravesado Colombia para llegar a lo que es ahora. Y creo que aún después de tantos años, el país sigue con varios conflictos armados, varias desigualdades sociales y, en fin, nunca vamos a poder ver, o de pronto más adelante, o nunca vamos a poder ver a alguien como Jorge Eliezer Gaitán, alguien que luchó mm, por, por la igualdad en un país. Y pues nos quedaremos con ganas los colombianos nos quedaremos con ganas de ver a Gaitán ser presidente del país y ver qué hubiera pasado si Gaitán hubiera sido el presidente, qué avances hubiera tenido nuestro país. Y se puede decir que los jóvenes de ahora podemos ayudar a nuestro país siendo unos buenos ciudadanos y seguir luchando por esos ideales que dejó Gaitán y no olvidar eso, porque el hombre se puede matar, pero las ideas de un hombre no se pueden matar. Y es una invitación a, a luchar por nuestro país y que no atraviese por más violencia. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy en el podcast de hoy. Espero les haya servido de reflexión para conocer un poco la historia más de nuestro país y espero les haya servido este podcast el día de hoy. Me despido y espero tengan un bonito día. Chao.